Hola, relatores oscuros. Hoy nos adentramos en una historia que marcó a Honduras para siempre. Una noche de celebración que se convirtió en una pesadilla, donde la violencia del crimen organizado mostró su cara más brutal y despiadada. La masacre de Choloma, ocurrida en junio de 2024, no fue simplemente un acto criminal más en las estadísticas. Fue un mensaje sangriento, una declaración de poder que reveló las profundas y supurantes heridas de un país donde el control se conquista con balas y el silencio se compra con terror. Los invito a quedarse hasta el final para descubrir los detalles más escalofriantes de esta tragedia, una que no solo arrebató vidas, sino que cambió para siempre el destino de decenas de familias hondureñas y expuso la cruda realidad de una guerra que se libra en las sombras. Para entender la masacre de Choloma, primero debemos comprender el tablero en el que se jugó esta partida mortal. Honduras, por su geografía, está enclavada en el corazón de lo que los criminólogos y las agencias de inteligencia llaman el corredor de la droga. Es una autopista no oficial, una ruta vital y estratégica para el narcotráfico internacional que sirve como puente indispensable entre los grandes centros de producción de Sudamérica y los lucrativos mercados de consumo en Norteamérica. Pero esta posición, lejos de ser una ventaja, ha sido una maldición. Ha convertido a Honduras en un campo de batalla permanente, un territorio en disputa donde cada centímetro de control se paga con sangre. Para el año 2024, la nación centroamericana se ahogaba en una crisis de violencia que parecía no tener fin. Las cifras oficiales son frías pero aterradoras. Más de 1000 masacres registradas desde el año 2010, un promedio de casi 2 por semana, dejando un reguero de miles de muertes directamente vinculadas a la guerra entre pandillas y carteles. La tasa de homicidios, aunque con una ligera y engañosa disminución en los meses previos, seguía siendo una de las más altas del planeta, 25.3 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Para ponerlo en perspectiva, es una cifra que multiplica por 5 la media mundial y supera con creces la de países en guerra declarada. El narcotráfico no solo importa y exporta sustancias ilícitas, importa un modelo de descomposición social. Con el flujo de estupefacientes llega la corrupción institucional a gran escala, un cáncer que ha hecho metástasis en todas las esferas del poder. Genera una cultura del miedo que se infiltra en cada aspecto de la vida cotidiana, desde el comerciante que debe pagar el impuesto de guerra para mantener su negocio abierto, hasta el niño que aprende que el poder no reside en el Estado, sino en el hombre armado que controla su barrio. Las pandillas como la Mara Salvatrucha, MS-13 y Barrio 18, junto a los carteles transnacionales, han establecido verdaderos feudos criminales, territorios donde el Estado es una entidad fantasma y la única ley que impera es la del más violento. Esta atmósfera de terror ha provocado una de las crisis de desplazamiento forzado más graves y silenciosas del mundo. Más de 1.2 millones de personas han sido obligadas a abandonar sus hogares en América Central a causa de la violencia. En Honduras el éxodo es constante. Son familias enteras que huyen de la noche a la mañana, dejando atrás todo lo que han construido durante generaciones, sus casas, sus trabajos, sus recuerdos. Escapan de la extorsión, del reclutamiento forzado de sus hijos, de la amenaza de una bala perdida. Se convierten en refugiados en su propio país, buscando un lugar donde la vida no sea una lotería diaria. El problema se agrava exponencialmente porque este monstruo criminal ha logrado lo impensable: infiltrarse y, en muchos casos, cooptar las mismas instituciones diseñadas para combatirlo. A lo largo de los años, policías de alto rango, jueces, fiscales e incluso presidentes han sido señalados, investigados y hasta condenados por colaborar activamente con estas organizaciones. Crean un círculo vicioso de impunidad que parece absolutamente inquebrantable, donde denunciar un crimen puede ser más peligroso que cometerlo. El sistema no está simplemente roto, está trabajando para los intereses equivocados.
Era un sábado como cualquier otro en el barrio Victoria de Choloma, un municipio industrial en el departamento de Cortés, conocido por sus maquilas y por ser un punto caliente en el mapa de la violencia del país. En un modesto local de billar, un grupo de vecinos y amigos se había reunido para celebrar un cumpleaños. El ambiente era festivo, lleno de la vida que se abre paso incluso en los entornos más duros. Se escuchaba el sonido característico de las bolas de billar chocando, música popular de fondo, risas y la camaradería típica de un fin de semana en cualquier barrio popular de Honduras. Era un pequeño oasis de normalidad en medio de una realidad asfixiante. Pero esa normalidad se hizo añicos en un instante. La alegría se transformó en un horror indescriptible cuando varios hombres, fuertemente armados con fusiles de asalto, irrumpieron en el local. Su estrategia fue diabólicamente perfecta. Vestían uniformes falsificados de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, la unidad de élite de la policía hondureña. Usaron los símbolos de la autoridad para sembrar el caos, para confundir a sus víctimas y anular cualquier posibilidad de resistencia. Nadie sospecharía de un operativo policial hasta que fuera demasiado tarde. Lo que siguió fue una ejecución masiva, un acto de barbarie calculado y ejecutado con una frialdad espeluznante. Sin mediar palabra, sin dar advertencias, los atacantes abrieron fuego indiscriminadamente contra todos los presentes. Los testimonios de los pocos que lograron sobrevivir, escondiéndose debajo de las mesas o haciéndose los muertos, describen una escena dantesca: el estruendo ensordecedor de las ráfagas que no cesaban, los gritos de terror y agonía, cuerpos desplomándose al suelo, mientras la gente, en un pánico ciego, buscaba desesperadamente un refugio inexistente. La violencia fue brutal e indiscriminada. No distinguieron entre hombres y mujeres, jóvenes o mayores. El objetivo no era eliminar a un blanco específico, sino sembrar el máximo terror posible, enviar un mensaje que resonara no solo en Choloma, sino en todo el Valle de Sula y en el país entero. Querían dejar claro quién mandaba. El saldo final fue una masacre. 13 personas perdieron la vida esa noche. 10 murieron en el acto, acribilladas dentro del billar. Una más quedó tendida en la calle, intentando escapar, y otras 2 fallecieron en la fría sala de emergencias del hospital Mario Catarino Rivas, a donde fueron llevadas con la vana esperanza de salvarlas. Entre las víctimas había trabajadores, comerciantes locales, estudiantes, gente común cuya única culpa fue estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero entre los nombres que se conocieron, uno resonó con especial fuerza: Xiomara Beatriz Cocas. La muerte de Xiomara no fue una casualidad. Era la presidenta del sindicato de trabajadores de una importante empresa ensambladora que, casualmente, se encontraba en un conflictivo proceso de cierre de operaciones. Xiomara había dedicado su vida a defender los derechos laborales de sus compañeros, a luchar por indemnizaciones justas y por condiciones dignas. Su voz era incómoda para ciertos intereses económicos poderosos. Su asesinato no solo representó una irreparable pérdida humana, sino el silenciamiento violento y ejemplarizante de una voz que luchaba por la justicia social en un entorno donde esas luchas a menudo se pagan con la vida. Su muerte añadió una capa de complejidad y perversidad a la masacre, sugiriendo que detrás de la aparente violencia ciega del narco podían esconderse motivos mucho más enrevesados. ¿Sabías que los atacantes utilizaron uniformes oficiales para facilitar su entrada y garantizar el éxito de la masacre? Esta táctica, cada vez más común, revela hasta qué punto el crimen organizado puede corromper y manipular los símbolos de la autoridad para sus propios fines sangrientos. Continúa con nosotros para descubrir cómo respondió un Estado desbordado ante esta tragedia que lo puso contra las cuerdas. La noticia de la masacre de Choloma cayó como una bomba en la capital Tegucigalpa, y la reacción del gobierno hondureño fue inmediata, una mezcla de indignación, urgencia
y una palpable desesperación que revelaba la magnitud del desafío. La presidenta Xiomara Castro condenó públicamente el ataque, calificándolo de brutal y despiadado, y no dudó en implementar medidas extremas para intentar, al menos en apariencia, restaurar un orden que se había hecho pedazos. La primera medida fue drástica. Se decretó un toque de queda especial en los municipios de Choloma y la vecina San Pedro Sula, el corazón industrial y criminal del país. Desde las 9 de la noche hasta las 4 de la madrugada, las calles debían quedar desiertas. Esta decisión, aunque presentada como necesaria para la seguridad, transformó la vida de miles de ciudadanos inocentes en un arresto domiciliario. Los trabajadores de turnos nocturnos, los pequeños negocios que dependían de la venta nocturna, las familias, todos quedaron prisioneros en sus propias casas por el terror sembrado por un puñado de criminales. La medida buscaba asfixiar a los delincuentes, pero en la práctica asfixiaba la vida de la ciudad. En un intento por incentivar la colaboración ciudadana en un país donde el miedo es ley, el gobierno anunció una recompensa. Se ofrecieron 800,000 lempiras, aproximadamente $32,400, a quien proporcionara información veraz que llevara a la captura de los responsables. Esta estrategia ponía en evidencia la enorme dificultad de las autoridades para investigar estos crímenes. En un contexto donde los testigos saben que hablar puede costarles la vida a ellos y a sus familias, el silencio se convierte en la opción más lógica. El Estado intentaba ponerle un precio a la verdad, esperando que fuera lo suficientemente alto como para superar el precio del miedo. La propia presidenta Castro fue inusualmente directa en sus declaraciones, señalando sin rodeos a los culpables. El ataque fue planificado y ejecutado por sicarios a sueldo, entrenados y comandados por los jefes del narcotráfico, que operan con total impunidad en el corredor de la droga del Valle de Sula. Esta admisión pública era un reconocimiento doloroso de la realidad. El Estado hondureño estaba perdiendo la guerra contra un enemigo que lo superaba en recursos, en audacia y, sobre todo, en capacidad para corromper el sistema desde adentro. Como parte de una estrategia a más largo plazo, y claramente inspirada por el modelo del vecino El Salvador, el gobierno anunció planes ambiciosos y controvertidos. El principal de ellos, la construcción de una megaprisión de alta seguridad, con capacidad para 20,000 reclusos, diseñada para aislar por completo a los líderes de las pandillas. Además, se propusieron reformas profundas al Código Penal para permitir que los miembros de estas estructuras criminales fueran juzgados como terroristas, facilitando procesos judiciales colectivos. Sin embargo, todas estas medidas, por drásticas que parecieran, chocaban contra un muro de realidad casi infranqueable: la corrupción endémica. Con niveles de impunidad en casos de masacres que superan el 95%, el problema no es solo la falta de leyes severas, sino la ausencia de una voluntad real o capacidad para aplicarlas. Cuando las mismas instituciones encargadas de impartir justicia están comprometidas, las mejores estrategias y las prisiones más modernas se vuelven insuficientes. La masacre de Choloma, por su brutalidad y el número de víctimas, acaparó los titulares, pero no fue un relámpago en un cielo sereno. Fue la culminación de una tormenta de violencia sistemática que había estado azotando Honduras durante todo el 2024. Para entender su verdadero significado, hay que observarla como parte de un patrón, de una estrategia deliberada del crimen organizado. Apenas unos días antes, el 20 de junio, la violencia había golpeado en el barrio Río de Piedras de San Pedro Sula. 3 personas fueron acribilladas a plena luz del día. Una de las víctimas era Erika Bandi García, viuda de un conocido narcotraficante hondureño, Neri Orlando López, alias Magdaleno Mesa, quien había sido asesinado de forma espectacular dentro de una prisión de máxima seguridad en 2019, después de que sus narcolibretas implicaran a figuras del más alto nivel político, incluyendo al entonces presidente. El asesinato de su esposa años después no era una coincidencia.
Era un mensaje claro de que las viejas cuentas nunca se saldan y que nadie está fuera de su alcance. Este patrón revela una verdad perturbadora. Los asesinatos y las masacres en Honduras raramente son actos aleatorios de violencia. Son mensajes calculados, escritos con sangre. Cada ataque es una declaración de poder, una advertencia para los rivales, una forma de asegurar el control territorial o un castigo para quienes rompen los códigos de silencio. Las organizaciones criminales han profesionalizado la violencia hasta convertirla en una herramienta de gestión de negocios, tan precisa y estratégica como cualquier táctica de una corporación legítima. Las cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras son escalofriantes y confirman este patrón. Solo en los primeros meses de 2023 se registraron 8 masacres con un saldo de 34 víctimas. El año anterior, 2022, se cerró con 50 masacres documentadas que cobraron la vida de 185 personas. Estos no son números, son la evidencia de una epidemia de violencia que el Estado es incapaz de contener. El impacto psicológico de este terror sistemático en la población es devastador y profundo. Las comunidades desarrollan una mentalidad de supervivencia, donde el silencio y la invisibilidad se convierten en las únicas estrategias de protección posibles. Los niños crecen en entornos donde la violencia es normalizada, donde el sonido de los disparos es parte de la banda sonora de sus vidas, creando generaciones enteras marcadas por un trauma que ningún ser humano debería experimentar. La cultura del miedo ha reconfigurado por completo el tejido social. Las celebraciones familiares, como el cumpleaños que terminó en tragedia en Choloma, ahora se realizan con una precaución extrema, en la intimidad del hogar y con un ojo siempre puesto en la puerta. Los espacios públicos, como parques y plazas, que deberían ser lugares de encuentro y esparcimiento, se han convertido en territorios de riesgo, zonas fronterizas en una guerra no declarada, donde cualquier momento de ocio puede terminar en una sentencia de muerte. Detrás de la frialdad de las estadísticas y los análisis geopolíticos, hay historias humanas, rostros, nombres y sueños que fueron violentamente apagados. Es fundamental recordar que las víctimas de Choloma no eran peones en un tablero de ajedrez criminal. Eran personas. Xiomara Cocas no era solo una cifra más. Era una mujer de 41 años, madre, y una líder que había dedicado su vida a luchar por condiciones laborales justas para sus compañeros de la maquila. Sus amigos la describen como una persona valiente, que no tenía miedo de alzar la voz contra las injusticias, incluso sabiendo el riesgo que corría. Su compromiso con la justicia social en un país donde esa labor es de alto riesgo, la había convertido en una figura respetada y querida, pero también en un objetivo. Junto a ella cayeron otros 12, hombres como Ángel David Funes, Geyser Armando Martínez y Delmer José García. Jóvenes como Lester Arnulfo Almendares Garrido y Axel Adonai Linares Reyes, padres de familia como Luis Fernando Sandoval Orellana y José Edgardo Rodríguez Guillén. Cada nombre representa una familia destrozada, hijos que ahora deben crecer sin un padre, padres que tuvieron que enfrentar el dolor inimaginable de enterrar a sus propios hijos, esposas que de un momento a otro se convirtieron en viudas. El dolor de una masacre se multiplica exponencialmente, creando ondas de sufrimiento que afectan a cientos de personas en la comunidad. Las familias que sobrevivieron a sus seres queridos se enfrentaron a una pesadilla que apenas comenzaba. Además del shock y el dolor emocional indescriptible, tuvieron que navegar una realidad de presiones económicas abrumadoras. Los costos funerarios, que en Honduras son una carga financiera significativa para cualquier familia trabajadora. La pérdida repentina de ingresos, cuando la persona asesinada era el principal sostén del hogar. Y en muchos casos, los costos imprevistos de tener que mudarse, de abandonar su barrio y su vida por miedo a convertirse en las próximas víctimas. Es una carga brutal que recae sobre ellos en su momento de máxima vulnerabilidad.
Y luego están los sobrevivientes directos del ataque, aquellos que sintieron el viento de las balas pasar a su lado, que vieron morir a sus amigos y vecinos. Cargan con traumas psicológicos que probablemente los acompañarán por el resto de sus vidas. El trastorno de estrés postraumático, la depresión, la ansiedad severa y un miedo constante son las cicatrices invisibles que la masacre dejó en ellos. El sistema de salud hondureño, crónicamente sobrecargado y con escasos recursos, no tiene la capacidad para proporcionar la atención psicológica especializada que estas víctimas necesitan desesperadamente. La comunidad del barrio Victoria cambió para siempre después de esa noche. Un velo de tristeza y miedo se apoderó de las calles. Los negocios comenzaron a cerrar más temprano, las reuniones sociales se redujeron drásticamente y un silencio pesado, denso, reemplazó la habitual algarabía del barrio. El miedo se convirtió en el nuevo y tiránico regulador de la vida cotidiana. La masacre de Choloma se ha convertido en mucho más que un trágico evento criminal. Es un símbolo doloroso y potente de la crisis multifacética que enfrenta Honduras y, por extensión, gran parte de la región centroamericana. Representa el fracaso estrepitoso de un Estado que ha demostrado ser incapaz de cumplir con su función más básica, proteger la vida de sus ciudadanos. Y al mismo tiempo, simboliza la consolidación aterradora de un poder criminal que opera con una impunidad casi total, un paraestado que dicta leyes, imparte su propia justicia y controla vastos territorios. La pregunta que resonó en todo el país después de la tragedia no fue solo quiénes apretaron los gatillos, sino cómo. ¿Cómo una sociedad llega a un punto en que la vida humana tiene tan poco valor? La respuesta es dolorosamente compleja y se hunde en décadas de abandono estatal, de una corrupción institucional que ha carcomido los cimientos de la democracia y de una desigualdad social extrema, que deja a millones de personas sin oportunidades, convirtiéndolos en un caldo de cultivo perfecto para el reclutamiento criminal. El caso también expuso con una claridad brutal las limitaciones de las respuestas puramente punitivas. Construir más prisiones, por más grandes y seguras que sean, aumentar las penas o implementar estados de excepción permanentes pueden ser medidas de contención necesarias a corto plazo, pero no atacan las raíces del problema. Son un tratamiento para los síntomas, no para la enfermedad. Sin una inversión masiva y sostenida en educación de calidad, sin la creación de oportunidades económicas legítimas y, sobre todo, sin una depuración profunda que construya un sistema de justicia confiable y equitativo, los jóvenes de los barrios marginados seguirán viendo en el crimen la única vía de ascenso social y supervivencia. La infiltración del crimen organizado en las instituciones ha creado una paradoja perversa. El mismo Estado que declara la guerra al crimen, a menudo es su socio en las sombras. Esta esquizofrenia institucional requiere reformas valientes y profundas que van mucho más allá de simples cambios de funcionarios. Requiere un quiebre cultural y político que enfrente a los poderosos intereses que se benefician del caos. La comunidad internacional ha observado con creciente preocupación la espiral de violencia en Honduras, pero sus respuestas han sido, en gran medida, limitadas y reactivas. Los programas de cooperación y las inversiones son importantes, pero a menudo resultan insuficientes frente a la magnitud de un problema que tiene componentes económicos, políticos y sociales tan arraigados. El legado de la masacre de Choloma no debe ser solo el recuerdo del horror. Debe ser un llamado a la acción, una exigencia de cambio integral. No basta con lamentar las tragedias después de que ocurren. Es imperativo trabajar de manera preventiva para crear las condiciones sociales y económicas donde tales horrores se vuelvan simplemente imposibles. La masacre de Choloma nos recuerda de la forma más cruel que detrás de cada titular sobre violencia hay seres humanos con historias, sueños y familias. Xiomara Cocas y las otras 12 víctimas no deben ser olvidadas como simples estadísticas en la interminable guerra contra el crimen organizado. Su memoria exige justicia y, más importante aún,
exige un futuro diferente para Honduras. Si esta investigación te ha impactado, comparte este video. Ayúdanos a mantener viva la memoria de las víctimas y a crear conciencia sobre la profunda crisis humanitaria que enfrenta América Central. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que existe una solución real y sostenible para la violencia que azota a países como Honduras? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. En el Relator Oscuro seguiremos explorando las historias que necesitan ser contadas, honrando la memoria de aquellos que ya no pueden hablar por sí mismos. La verdad duele, pero el silencio mata. Hasta la próxima, Relatores Oscuros.